Vamos a revisar el tema neoplasia pulmonar y nódulo solitario. El tema neoplasia pulmonar es importante debido a que actualmente la neoplasia pulmonar es la segunda causa de muerte por neoplasia a nivel mundial. Eh, Esto puede variar un poco de país a país, pero en general la tasa en hombres y mujeres se ha ido igualando. Antiguamente era más en hombres, actualmente se está igualando un poco estas tasas. Lo otro que cobra relevancia es que no hay un screening protocolizado en Chile sobre cáncer de pulmón y esto hace que el único método de screening que tenemos es cuando encontramos alguna lesión en alguna imagen y a partir de esta hay que saber cómo orientar el diagnóstico de esa lesión, saber cuándo las lesiones finalmente son benignas y cuándo finalmente hay que hacer un estudio adicional. Entonces, como planteando objetivos, primero vamos a tratar de ver cuándo las lesiones son benignas, luego vamos a tratar de comprender cuáles son los algoritmos que hay que seguir para poder seguir un nódulo pulmonar, y luego vamos a entrar en cáncer, ver la clasificación histológica, luego de eso ver las manifestaciones que puede presentar un paciente con cáncer según el tipo, comprender cuáles son los métodos diagnósticos que tenemos y cómo podemos estratificar un paciente con cáncer. Y finalmente conocer algo de los tratamientos y más que nada saber a qué paciente le corresponde qué tratamiento más que comprender el tratamiento en sí. Nódulo pulmonar solitario. El nódulo pulmonar solitario, cuando hablamos del nódulo, en general esto se define como una lesión que tenga más de 8 milímetros y menos de 3 centímetros. Cuando tiene más de 3 centímetros hablamos de masa. Ahora, este 8 milímetros, la verdad es que era principalmente porque se vio que de 8 milímetros en adelante teníamos que las lesiones tienen mayor probabilidad de ser malignas. Entonces se definió que son clínicamente relevantes más de 8 milímetros. Sin embargo, últimamente hemos visto que depende de las características, puede que algunas lesiones de un poco menos, 5 milímetros tal vez, sean también relevantes. Ahora, una cosa que es importante para los 8 milímetros es que también ese punto es el umbral de detección para el PET. Por lo tanto, una lesión menor a 8 milímetros no tiene sentido hacerle el PET porque no va a detectar nada en la lesión, lo va a pasar por alto. Entonces sigue siendo un punto importante debido a que ahí sí o sí son clínicamente relevantes el punto de malignidad y sí o sí esas lesiones se les puede hacer PET si es necesario. Pero también hay que recordar que algunas lesiones un poco más pequeñas también pudiesen ser sujetas a necesidad de algún estudio. ¿Cómo determinamos si una lesión es maligna o no? La verdad es que todas las masas van a ser siempre malignas. O sea, no es que siempre sean malignas, pero tienen una probabilidad de malignidad mucho más alta y por lo tanto vamos a interpretarla como con alto riesgo y generalmente vamos a hacer algo mucho más agresivo. Por lo tanto, las masas no las vamos a ver tanto ahora, porque las masas sí o sí las tenemos que estudiar de una forma mucho más agresiva. En cambio, los nódulos son los que tenemos que discernir bien si es que merece irradiar al paciente muchas veces para estudiarlo, hacerle una cirugía innecesaria, o si finalmente ese nódulo hay que dejarlo tranquilo y no hacer nada. Para eso hay que ver que los nódulos se definen como benignos según algunos criterios. Los criterios son principalmente que el paciente tenga bajos factores de riesgo para cáncer de pulmón y también podemos encontrar algunos elementos radiológicos como la ausencia de crecimiento y algunos signos radiológicos que orienten hacia alguna patología benigna como amartoma. Aquí nos basamos un poquito en las calcificaciones que podemos encontrar. Hay una calculadora que es la de Brock, que es bastante buena. Esta es la que tiene UpToDate y que permite de forma fácil obtener cuál es el riesgo del paciente de malignidad para un nódulo. Los nódulos los vamos a dividir en si son sólidos o subsólidos. Los sólidos son los clásicos. Acá simplemente vamos a medir cuánto mide este nódulo. La forma de medir los nódulos es tomar el diámetro más corto y el diámetro más largo y promediarlos. Antiguamente se medía siempre el más largo, sin embargo eso daba problemas a la hora de evaluar un nódulo que sea mucho más elongado. Los subsólidos hay que medir tanto la parte de vidrio esmerilado, que puede ser puro vidrio esmerilado o puede ser parte sólida y parte con vidrio esmerilado. Y si tiene una parte sólida, hay que medir la parte sólida. Y la parte sólida generalmente es la que va a marcar finalmente la conducta.
Hay algoritmos muy simples, este por ejemplo un algoritmo español, en donde tenemos un nódulo pulmonar. Lo primero que te aconsejan es ver si tiene radiografías previas. Por ejemplo, acá te tomamos una radiografía y encontramos que tiene un nódulo pulmonar arriba en, en el hemitórax izquierdo. Y lo primero que hay que hacer es ver si tiene radiografías antes, para ver si ese nódulo estaba ahí en algunas radiografías. Si un nódulo persiste de la misma forma durante 2 años, lo más probable es que sea benigno. Pero también te aconsejan tomar inmediatamente un TAC de tórax, y esto es debido a que en el TAC de tórax se pueden ver algunas características que nos van a finalmente definir si es maligno o no. Y es por eso que actualmente todo nódulo generalmente se hace un TAC de tórax para poder evaluarlo. Ahora, dependiendo del paciente, tal vez un paciente que no tiene muchos factores de riesgo, que tiene una radiografía con una lesión muy pequeña, que tiene la misma lesión hace 2 años o 3, 4 años, puede ser que tal vez uno omita un poco el taquetórax, pero la verdad, si yo tengo la posibilidad de hacer el taquetórax, la verdad yo se lo haría al paciente. Ahora, luego de tomar el TAC y tener la comparación con radiografías, vamos a valorar si el paciente tiene una, factores de riesgo. Ahí tomamos si es fumador o no fumador, si tiene menos de 35 años y vamos a valorar si tiene algún elemento benigno dentro de las imágenes que tenemos. Y vamos a ver que no tenga un crecimiento, vamos a ver que tenga algunas características en el TAC de elementos benignos. Si es que finalmente los tiene, vamos a plantear que es benigno y vamos a simplemente hacer un seguimiento radiológico. Si tiene crecimiento, entonces vamos a hacerle una cirugía o una biopsia más que nada. Si por otro lado eh, no tiene elementos de benignidad, hay que valorar si el paciente tiene riesgo de malignidad. Acá ocupamos finalmente algún score. Y finalmente con eso, si tenemos bajo riesgo, vamos a seguir el seguimiento radiológico. Si tiene un riesgo intermedio, uno puede ir directamente a la biopsia o puede hacer un PET. Y si tiene un riesgo alto, entonces vamos a ir a la biopsia directamente. La biopsia puede ser por quirúrgica o puede ser por fibrobroncoscopía o por una punción transtorácica. Todo dependiendo finalmente de el nódulo, de la facilidad de abordaje. Lesiones de menos de 3 centímetros y saben que por fibrobroncoscopía generalmente no se pueden ver muy bien, etc. Ya, esto es algo bastante simple. Problema, primero no te menciona cuándo detener el screening, lo cual es un problema para nosotros porque tomarle un TAC cada cierto tiempo igual puede ser complejo. Y el otro es que te coloca el PET dentro del algoritmo, que es muy caro y que generalmente no lo vamos a tener. Y es por eso que algunos otros algoritmos los encuentro mucho mejores, porque son más plausibles para nosotros, la verdad. Para una realidad que probablemente vamos a tener TAC, sin embargo, no vamos a tener la capacidad de hacer tanta cantidad de TAC. Y por otro lado, no vamos a tener la posibilidad de hacer estudios con PET scan. Entonces acá tenemos un algoritmo que esto es de UpToDate, que la verdad es que está bastante bueno. El artículo UpToDate de nódulo pulmonar es muy bueno, está bastante completo y es claro, no se va tampoco en muchos detalles. En donde tenemos que, primero, planteamos que los nódulos pueden tener calcificaciones. Las calcificaciones que hablan de benignidad son las que son difusas, las que tienen una calcificación central, algunas que son laminares o las en palomita de maíz, en popcorn. Y acá te menciono nuevamente el tema del tamaño, viendo que el riesgo de malignidad en nódulos menor de 4 milímetros es de 0, de 4 a 7 es de 1%, más de 8 ya partimos al 15% y más de 20, 75%. Y finalmente lo que vamos a hacer es tomar un tag e irlo comparando con tag en ciertos periodos y vamos a ver cómo se comportan. Acá tenemos un ejemplo de un nódulo que tuvo un crecimiento. Entonces vamos a tratar de ver en este algoritmo cómo finalmente funcionaría el estudio del nódulo. Em, Vamos a tratar de partir desde arriba del algoritmo. Entonces lo primero, tenemos que encontramos un nódulo sólido, estamos hablando acá solamente de nódulos sólidos,
en lo que sería una imagen. Revisamos finalmente radiografías y obtenemos un TAC. En este TAC vamos a valorar si es que tiene algún criterio de benignidad como estas calcificaciones. Luego, si tiene algún criterio de benignidad, vamos a también valorar si es que el paciente tiene dentro de su historia algunos elementos de benignidad. Si es que los tiene, entonces vamos a categorizar esta lesión como benigna y no la vamos a seguir. Si es que por otro lado, el paciente no tiene criterios de benignidad en el TAC, vamos a tratar de compararlo con otras imágenes si es que tiene estas imágenes. Si es que tiene imágenes y tiene una imagen de hace 2 años, vemos la misma lesión y no tiene cambio en 2 años, entonces vamos a decir que es benigno y no vamos a seguir esta lesión. Si por otro lado vemos que el nódulo tiene crecimiento, en esta comparación con algunos TAC decimos, ok, este nódulo es maligno y finalmente se va a ir a biopsia para hacer el diagnóstico. Entonces acá en esta parte terminamos nuestro algoritmo. Si por otro lado no tenemos posibilidad de comparar o tenemos y finalmente acá no hay una ausencia de crecimiento, pero tampoco hay un crecimiento tan considerable, vamos a plantear como siguiente paso valorar la necesidad según el tamaño del nódulo. Entonces finalmente vamos a ver que nódulos que son menores a 6 milímetros tienen un riesgo bastante bajo de malignidad. Estos se acercan casi al 0%. Entonces acá vamos a aplicar alguna score de riesgo y según estos scores de riesgo vamos a definir si tiene bajo riesgo de malignidad o alto riesgo de malignidad. Si tiene bajo riesgo de malignidad y tiene menos de 6 milímetros, entonces terminamos nuestro algoritmo y se termina ahí el seguimiento. Si por otro lado tiene alto o intermedio riesgo de malignidad, vamos a hacer un seguimiento a el año. Luego de un año tomamos un nuevo TAC y finalmente con esto vamos a valorar si es que existe algún cambio. Si el nódulo tiene un crecimiento, entonces vamos a definir que este paciente requiere una biopsia para poder definir. Si por otro lado el nódulo no tiene crecimiento, entonces dejamos de seguirlo y terminamos nuestro algoritmo. Nódulos de 6 a 8 milímetros. Estos son los que estaban acá graficados como un 1% de riesgo de malignidad. A estos les vamos a hacer un TAC en 6 a 12 meses y vamos a valorar si es que no existe crecimiento. Por ejemplo, acá tenemos que puede ser que el nódulo se haya resuelto, haya desaparecido. En este caso, si se resuelve, eso probablemente era inflamatorio, así que se acaba nuestro algoritmo. Si el nódulo crece por otro lado, entonces ya tenemos un nódulo sospechoso de malignidad y por lo tanto vamos a hacerle la biopsia. Y si por otro lado tenemos que el nódulo no tiene cambios, la persistencia del nódulo nos va a hacer aplicar ahora el riesgo de malignidad del paciente. Previamente no lo aplicamos porque como ya tenemos un riesgo posible, a todos le vamos a hacer el TAC, no era necesario aplicar acá ningún riesgo. Puede ser que tal vez, según el paciente, tal vez definamos un poco la temporalidad, si lo hacemos a los 6 o a los 12 meses, pero igual le vamos a hacer el TAC a fin de cuentas. Y acá lo que hacemos finalmente es, en este escalón de abajo, definimos el riesgo de malignidad. Si el riesgo es alto, entonces vamos a hacer un nuevo TAC que lo vamos a hacer entre los 18 y los 24 meses. Y finalmente con esto vamos a definir si es que no hay cambios o hay cambios, si es que hay cambios de biopsia y si no hay cambios se termina el algoritmo acá. Y si por otro lado el riesgo era bajo, se termina ahí mismo el algoritmo. Nódulos de 8 milímetros, estos son los que ya tienen el riesgo del 15%. Acá aplicamos nuevamente una escala de malignidad, pero acá, si es que nuestro riesgo es alto, inmediatamente vamos a ir a biopsia. Acá, si nuestro riesgo es intermedio,
pudiésemos tal vez acá hacer un PET y definir con el PET, si es que lo tenemos a mano. Pero en general, intermedio o alto van a ir a estudio con biopsia en nuestra realidad. Si es que por otro lado tenemos un riesgo bajo, ese se va a hacer un seguimiento con TAC. Pero el TAC va a ser a los 3 meses, debido a que ya estamos hablando de un riesgo de un 15%. No me salió la M. Ahí sí. 3 meses. Si el nódulo tiene crecimiento, vamos a biopsia. Si el nódulo se resuelve, se acaba nuestro algoritmo. Si el nódulo no cambia, entonces vamos a hacer un nuevo tag de seguimiento, pero ahora para completar los 12 meses, o sea, a los 9 meses más, para tener finalmente el seguimiento del año, por así decirlo, del nódulo. Y con esto, si el nódulo crece, biopsia. Si se resuelve, se acaba. Y si no cambia, le vamos a seguir haciendo otro tag, pero esta vez a los 24 meses de seguimiento. O sea, acá completamos los 2 años de seguimiento. Entonces acá completamos un año de seguimiento y acá completamos los 2 años de seguimiento. Y con esto finalmente vamos ya a tener, si es que el nódulo no crece, entonces cortamos el algoritmo diagnóstico. Si se resuelve o no crece, cortamos. Y si es que crece, se va a biopsia. Ese sería todo el manejo de los nódulos pulmonares que podemos encontrar sólidos. Por otro lado, tenemos los nódulos que son con parte sólida o subsólidos. Acá podemos ver que los nódulos subsólidos tienen el conflicto de que cuando son mayores a 6 milímetros, estos pueden presentar una progresión a malignidad, pero que es muy lenta, se demora mucho y que incluso puede tener un tiempo de hasta 5 años. Y esto finalmente es un problema debido a que nosotros estábamos pensando hasta ahora que con 2 años estábamos bien finalmente. Ahora, los que tienen menos de 6 milímetros no tienen riesgo de malignidad, por lo tanto, esos podemos olvidarlo. Entonces, tenemos un paciente que encontramos un nódulo subsólido. Primer paso, ver si es que tiene dentro de los 5 años previos algún TAC que me permita finalmente determinar si ese nódulo ha cambiado o no. No ha cambiado en 5 años, ok, se acabó el seguimiento. Ha cambiado en 5 años, tiene un crecimiento significativo, entonces vamos a biopsia. No tengo ese registro o no estoy muy seguro de los cambios, entonces voy a pasar a un algoritmo en el cual lo que hago es valorar el tamaño. Tiene menos de 6 milímetros, independiente de cuál sea, entonces eso probablemente es inflamatorio y no tiene necesidad de más estudio. Es solamente en virus merilado y tiene más de 6 milímetros, entonces a este le voy a hacer un escáner cada alrededor de 12 meses. Eh, Generalmente el primero lo hago a los 6 a 12 meses y luego yo voy espaciando un poquito los escáner y lo que hago finalmente es completar los 5 años. Una vez que yo completo los 5 años, voy a hacer finalmente la decisión de si es que no ha cambiado, se acaba el algoritmo y si ha cambiado voy a hacer finalmente la biopsia. 6 milímetros pero con parte sólida, entonces ahora voy a hacer un primer TAC que va a ser entre 3 a 6 meses. Generalmente se recomienda hacerlo más precozmente, 3 meses. Y con este tag voy a decidir si el nódulo tiene o no tiene cambios. Si el nódulo se resolvió, ok, era un nódulo inflamatorio solamente y nada más que hacer. Si el nódulo por otro lado crece, entonces se irá a biopsia. Pero si el nódulo no cambia, tengo el conflicto de que ese nódulo pudiese ser un conflicto a largo plazo. Entonces lo que yo hago acá es valorar cómo está la parte sólida del nódulo. Y si la porción sólida tiene un tamaño que es de más de 8 milímetros, entonces yo voy a interpretarlo como que ese nódulo tiene mucho riesgo de malignidad y voy a ir a la biopsia inmediatamente. Entonces acá son 8 milímetros, sin embargo acá lo que hago es medir solamente la parte sólida. Eh,
Luego, eh, si este paciente no tiene más de 8 milímetros en la parte sólida, lo que hago es hacer un TAC cada año y valorar. Si es que a los 5 años no hay crecimiento, se acaba el algoritmo. Si es que tiene crecimiento, entonces se biopsia. Entonces finalmente, estos nódulos, lo importante que hay que saber es que el seguimiento va a ser por 5 años. Cuando son de alto riesgo y tengo que biopsiarlos de una forma más inmediata, cuando la parte sólida tiene 8 milímetros, se van a interpretar igual como un nódulo pulmonar solitario de los otros que tenían 8 milímetros. Y cuando yo podría decir que un nódulo no requiere ningún seguimiento, cuando tiene 6 milímetros en su totalidad. Si es que tiene, perdón, menos de 6 milímetros. Si tiene menos de 6 milímetros, ese nódulo es benigno, así que no se tiene que hacer ningún seguimiento. Cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón se va a clasificar como el cáncer de células pequeñas o microcítico y células no pequeñas. Esto es una clasificación que tiene dos sentidos, por así decirlo. Uno es que el cáncer de células pequeñas viene de células neuroendocrinas y por lo tanto tiene manifestaciones bastante diferentes y comportamiento totalmente diferente. Y el cáncer de células no pequeñas tiene tres posibles orígenes: puede ser un adenocarcinoma, un carcinoma epidermoide o un carcinoma de células gigantes. Estos son de estructuras parenquimatosas y van a tener un comportamiento diferente. Ahora, aparte de su origen, resulta que las terapias son completamente diferentes. Entonces, a la hora de hacer el tratamiento, la estadificación, voy a estadificar diferente a uno del otro. Por eso es necesario dividirlos. El cáncer de pulmón, eh, generalmente si tengo un cáncer de pulmón, este va a ser primario. Pero cuando el cáncer de pulmón es múltiple, no es raro que pueda ser también una metástasis. Lo más frecuente es que sea primario, sin embargo, igual puede ser una metástasis. Y en ese caso, la metástasis más frecuente hacia pulmón, la verdad es que son varias. El pulmón recibe gran cantidad de irrigación, pero podríamos decir que uno tendría que ir a buscar dirigidamente hígado y probablemente también colon. El tipo histológico más frecuente de cáncer es el adenocarcinoma, aunque antes era el epidermoide. El epidermoide se asocia más al tabaco. El adenocarcinoma es el más frecuente en no fumadores. Ahora, ¿por qué el adenocarcinoma ha aumentado? Se cree que es porque han cambiado un poco la composición de los cigarrillos, pero no está tan claro eso. Pero eso sí se ha visto que hay un aumento del adenocarcinoma últimamente y el epidermoide ha ido para abajo en su estadística. Factores de riesgo. El factor de riesgo más importante es el tabaco. Se ha visto que un paciente que tiene un IPA de 40 tiene un riesgo relativo, o sea, una probabilidad sobre una persona que no tiene ese IPA de 20 veces más de desarrollar cáncer de pulmón. Ahora, lo bueno es que cuando un paciente deja de fumar, luego de 10 años, su riesgo relativo es alrededor de 1 punto y algo. El riesgo del no fumador es de 0,8 en riesgo relativo en relación al fumador. No me hagan calcular esto, por favor. Creo que 1,25, sí, más o menos ahí. Sería un poco más, 1,25 si no me equivoco, el riesgo del fumador. Por sobre o sea, el ex fumador, por sobre el que nunca ha fumado. Ahora, el asbesto también otorga un riesgo relativo de 6. Sin embargo, tiene sinergia con el tabaco cuando una persona es fumadora y también ha trabajado en lugares con asbesto, entonces tiene un riesgo relativo de 59. También hay otros elementos como el humo de motores de diésel y el humo de carbón que también pueden aumentar el riesgo, aunque esto no está tan claro cuánto el riesgo relativo. Ahí sería un poco más pequeño. En cuanto a la genética, en el cáncer de células no pequeñas hay algunos genes que se asocian finalmente a cáncer. Uno de ellos es el receptor del factor de crecimiento epidérmico y otro de ellos es el factor de anaplásico de linfoma quinasa, que también pueden ser elementos importantes. ROS1, que también es un cogen, también puede ser importante, aunque los primeros dos son los que actualmente se miden más. Son más frecuentes en mujeres y en pacientes no fumadores
Y lo bueno es que tienen buen pronóstico porque tienen terapia específica, y es por eso que actualmente están dentro del algoritmo de tratamiento. El de células pequeñas no se ocupa tanto todavía, pero está CIMIC como uno de los factores de riesgo. No le doy tanto énfasis porque no hay tantas terapias específicas todavía para células pequeñas que sean tan importantes en cuanto a pronóstico. El cuadro clínico tiene un típico síndrome constitucional, puede tener baja de peso, pueden tener algunos elementos como astenia, anorexia, entre otras cosas. Eh, Adicionalmente, tienen elementos relacionados con el cáncer de pulmón, que tienen síntomas locales de parenquimatosos, por así decirlo, y tienen síntomas relacionados con compresión de otras estructuras. También tiene síntomas asociados a las metástasis y también tiene algo que son los síndromes paraneoplásicos. En relación a lo que es local, los podemos dividir en periféricos y en centrales. Los centrales son el epidermoide y el de células pequeñas. Y los periféricos son el adenocarcinoma y el de células grandes. Los que son de tipo periféricos tienen una clínica que se asocia bastante a una neumonía, por así decirlo. Tienen un contacto con la pleura, así que dan un dolor pleurítico y generalmente pueden dar un poco de lo que sería derrame pleural. Adicionalmente, estos tienen más frecuencia de hacer acropaquia, hacen también fenómenos hipóxicos, entre otras cosas, y tienen también esta osteodistrofia que liberan algunos factores de crecimiento. Aquí está lo que sería el adenocarcinoma, que dijimos que era el más frecuente. En los que son proximales, estos son un poco más sintomáticos. Estos son los que dan tos, dan hemoptisis y pueden también tapar un bronquio y eso puede causar atelectasia. También al tener una dificultad para poder hacer un clearance correcto de las bacterias, puede ser que el paciente tenga en esa zona neumonía y también puede ser que haya una infiltración de la parte pulmonar, que haya una lesión que fuera como una neumonía, sin embargo que no sea infecciosa. Por lo tanto podemos tener una no resolución de una neumonía como otra alteración. El paciente que tiene una lesión periférica se puede estudiar con una biopsia transbronquial, en cambio el con una lesión central se puede estudiar con una biopsia bronquial. Esta biopsia bronquial se puede hacer siempre y cuando la lesión sea mayor a 3 centímetros. Cuando son menores que eso, la verdad es que la biopsia no tiene mucho rendimiento. En cuanto a los síntomas compresivos, hay varias posibilidades de compresión. Uno sería que obstruye las vías respiratorias, en donde hay dificultad para clearance, tenemos atelectasias, tenemos también neumonía, podemos formar absceso, entre otras cosas. Hay otro como la neumonía lipoidea, pero me las voy a saltar y vamos a ir a las que son más importantes. Hablamos de la ronquiera y la disfagia. La ronquera puede ser que un paciente tenga alteración a nivel del habla, una voz bitonal por ejemplo, y eso puede ser porque se compromete el nervio laringio recurrente. ¿Por qué es importante esto? Porque si lo tenemos comprometido, el paciente tuvo que tener un tumor que llegó a una zona bastante difícil de manejar y por lo tanto esos pacientes se clasifican como un tumor que está localmente más avanzado. Esto recibe la categoría T4. La disfagia, tenemos una invasión del esófago, esto también recibe la categoría T4. Tenemos otras cosas como la parálisis diafragmática, destrucción de algunas costillas, y tenemos luego el síndrome de vena cava superior, que es el ejemplo que tenemos en la imagen, que del síndrome de vena cava superior tenemos que saber dos cosas. Primero, que también es T4, y dos, que si es que este eh, síndrome se presenta, lo más probable es que la causa sea un tumor de células pequeñas. El síndrome de vena cava superior en general produce una obstrucción del flujo
y puede ser que tenga o no un trombo asociado debido a esta obstrucción y a esta éstasis. Entonces puede que requiera o no tratamiento con anticoagulantes. Si no lo requiere, eh, entonces el manejo generalmente va a ser solamente con diurético u otros elementos, y lo que se va a hacer es ocupar radioterapia para poder disminuir la masa tumoral. Del síndrome de vena cava superior hay que saber que cuando lo presentamos hay que saber si el síndrome de vena cava, de vena cava superior tiene compromiso neurológico y si es que tiene deterioro ventilatorio significativo, o sea, hipoxemia o insuficiencia respiratoria aguda. Si es que lo tiene, se caracteriza como urgencia y hay que hacerle radioterapia de urgencia. Si es que no lo tiene, entonces este paciente puede esperar un poco y hay que valorar qué tipo de tumor tiene, finalmente hacer el estudio del cáncer pulmonar y probablemente igual se va a ir a radioterapia, pero no va a ser de urgencia. Tener un poco más de tiempo, por así decirlo. Los dos se van a hospitalizar porque se puede deteriorar en cualquier momento este otro, y ahí sí va a requerir, si se deteriora, radioterapia de urgencia. Y lo otro que hay que ver es si tiene trombo o no tiene trombo para saber si se anticoagula o no. Otro elemento característico es el síndrome de Pancoast, que se da cuando tenemos una neoplasia que está en el ápice pulmonar y que comprime el ganglio estrellado. También puede ser que infiltre hacia las costillas y que infiltre hacia el plexo braquial. Entonces puede ser que el paciente tenga alguna alteración a nivel del plexo braquial, que generalmente se da en la parte del antebrazo, y el paciente puede que tenga la infiltración a nivel del el ganglio estrellado y eso genere un síndrome de Horner. Vamos a ver una miosis, tenemos una tosis y podemos tener una anilosis facial, todo esto ipsilateral, como lo que estamos viendo en la imagen del lado. Entonces acá vemos que tenemos caída del párpado, tenemos aquí una diferencia significativa en las pupilas y en la cara vamos a ver que no tiene sudoración en este lado de la cara. Cuando tenemos un Pancoast, este paciente, por tener Pancoast, inmediatamente se categoriza como un paciente con T3. Vamos a ir viendo más adelante qué es todo esto del T3, T4. Ahora, en el síndrome de Pancoast, acá tenemos como toda la explicación. Y en general, la causa más frecuente va a ser un cáncer de células no pequeñas, a diferencia del otro que es células pequeñas. Por lo tanto, vamos a decir que síndrome de la causa superior probablemente va a ser células pequeñas y síndrome de Pancoast probablemente va a ser de células no pequeñas. Aquí pueden ser los tres que ya hemos dicho. Tenemos que este paciente tiene una compresión, puede ser que tenga infiltración de la vía aérea, entonces puede ser que el paciente, además de los síntomas que acabamos de decir, tenga disnea, hemoptisis y tos. Y las estructuras vecinas. Entonces podemos tener una invasión a nivel de, por ejemplo, algunos elementos del tórax. Y acá podríamos tener, por ejemplo, una infiltración a nivel de la pleura, tener algún flote pleural. Podemos tener también alguna infiltración a nivel de lo que sería algunas costillas. Podemos tener alguna infiltración a nivel de lo que sería alguna fase y tener un poco de dolor a nivel del tórax. También puede ser que el paciente tenga la alteración a nivel de alguno de los nervios y finalmente esto nos puede causar problemas a nivel de la debilidad del brazo afectado. Puede ser que el paciente tenga dolor a nivel del hombro o puede ser que tenga estas parestesias a nivel del cuarto o quinto ortejo. Por otro lado, estos pacientes pudiesen tener también una alteración del ganglio estriado, como hemos visto, y acá llegamos al síndrome de Horner, y podemos tener alguna alteración a nivel del nervio laringeo recurrente,
Si tenemos la alteración a nivel del nervio laringio recurrente, deja de ser T3 y se convierte en T4. Y podemos tener también alguna infiltración de la vena cava, que si se infiltra la vena cava superior también se convierte en T4. Y acá podríamos tener finalmente un signo de vena cava superior asociado a un PANCOS. Lo otro que tenemos que ver en los pacientes son los síndromes paraneoplásicos. Estos síndromes paraneoplásicos se refiere a que hay una liberación de sustancias por el tumor y estas liberaciones de sustancias pueden causar alguna alteración en otros sectores. Entonces, acá tenemos, por un lado, acá tenemos los síndromes de crecimiento local, que eso ya los vimos, y por este otro lado tenemos los síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos pueden ser por varios elementos, algunos son por autoinmunidad, y podemos tener, por ejemplo, lo que sería el síndrome de Lambert-Eaton, que este es un síndrome en donde hay unos anticuerpos contra los canales de sodio en la parte presináptica del potencial, o sea, de la placa motora, y eso genera una debilidad muscular que en general esta debilidad se disminuye con el ejercicio, que eso lo diferencia de la miastenia gravis. Por un lado, tenemos alguna liberación de factor de crecimiento, que esto es la osteodistrofia, en donde tenemos acropaquia. Por eso es que el cáncer de pulmón frecuentemente hace esta acropaquia. Adicionalmente podemos encontrar liberación de algunos elementos endocrinos. Tenemos por ejemplo la liberación de PTH-RP, que esto va a aumentar la extracción, la resorción ósea, y por lo tanto el paciente puede tener hipercalcemia. Esto es bastante característico del carcinoma epidermoide. Podemos también tener una liberación de ADH. Esta liberación de ADH puede causar un síndrome de secreción inadecuada con restricción de agua y por lo tanto hiponatremia. Esto es característico del carcinoma de células pequeñas. O podemos tener también una liberación de ACTH y esto puede aumentar la liberación de cortisol y finalmente con esto tener un síndrome de Cushing. Acá me falta uno más que sería la ginecomastia, que también se puede generar. Esto es característico del de células gigantes. Acá tenemos un poquito de resumen. Epidermoide y de células pequeñas son los que son centrales. Estos que son centrales, el epidermoide, acá pone que este es el más frecuente porque esto es un poquito antiguo, pero actualmente sabemos que el más frecuente es el adenocarcinoma. Ahora, en un paciente fumador puede que el epidermoide gane un poco más de frecuencia finalmente. El tabaco finalmente daña más, probablemente con más potencia la vía aérea y después sería lo que sería la parte del alveolo, por eso es que probablemente el epidermoide es más frecuente en fumadores. Tiene como característica que se suele cavitar, es el que generalmente genera el síndrome de Pancoast y da hipercalcemia por PTH-RP. El de células pequeñas, por otro lado, es el de peor pronóstico. Se trata completamente diferente. Tiene característicamente el síndrome de vena cava superior y da con bastante frecuencia síndromes paraneoplásicos. El adenocarcinoma, este frecuentemente se da en los fumadores, actualmente es el más frecuente. Afecta a la pleura, puede dar derrame, entre otras cosas. Y lo importante también es que este es el que da la liberación de factor de crecimiento, así que es el que generalmente se asocia a la osteopatía hipertrófica y esto es la acropaquia. El anaplasio de suelos gigantes también se puede cavitar y una cosa característica es que da este síndrome con ginecomastia como paraneoplásico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un paciente con un cáncer de pulmón? La radiografía de tórax nos puede servir, buscamos ensanchamiento miastínico, buscamos alguna atelectasia, generalmente son atelectasias con derrame y provoca una atelectasia que no tiene tracción. Y eso es bastante característico de las atelectasias del cáncer. Tiene derrames pleurales que a veces nosotros a partir de eso encontramos un derrame, luego esto le hacemos una punción y a partir de la punción obtenemos un líquido que nos puede hacer el diagnóstico por tener células neoplásicas. Entonces podemos ir al diagnóstico por ese lado. Podemos encontrar también nódulos, el nódulo sabemos cómo estudiarlo, y podemos también tener condensaciones persistentes que también tenemos que estudiarlo. Esto ya
se estudiaría como una masa, se iría probablemente directamente a un estudio con biopsia. El TAC de tórax se ocupa un TAC de tórax con contraste que permite mejor interpretación de las cosas. Nos va a dar la caracterización de las masas, que por ejemplo un nódulo pulmonar podemos diferenciarse de un nódulo subsólido o sólido. Es lo mejor para poder hacer el estudio de las adenopatías. Y una cosa importante es que siempre hay que hacer cortes de abdomen superior para ver las suprarrenales y el hígado. Y acá me detengo para decirle que el cáncer de pulmón tiene metástasis a varias partes. Generalmente es metástasis hematógena y la que hay que conocer que son las más frecuentes son las que son a hígado, las que van a suprarrenal, las que van a cerebro y las que van a hueso. Esas son las que hay que estudiar. Las de hígado puede que dé alteración a nivel de la bioquímica. Va a alterar la AST, va a alterar la LT, va a alterar la bilirrubina, puede dar un patrón cholestásico, un patrón hepatocelular o un patrón mixto. Las de hueso van a dar dolor óseo o pueden dar alteraciones bioquímicas como aumento del calcio o como aumento de la fosfatasa alcalina. Este aumento de calcio, a diferencia del aumento de calcio por PTHRP, es aumento de calcio y también aumento de fósforo, de PO4. Las que son a nivel del cerebro pueden dar convulsiones, dolor de cabeza, pueden dar algún síndrome de pérdida de fuerza, entre otras cosas. Y de las suprarrenales dan nada. Nada, nada, nada. Son totalmente asintomáticos y por lo tanto la única forma de encontrarlas es haciendo el TAC de abdomen. Y es por eso que siempre debemos tener un TAC con corte de abdomen superior, porque si no nunca vamos a poder ver si es que tiene o no lesión de las suprarrenales. El TAC de cerebro se hace solamente si hay sospecha de metástasis cerebral y se recomienda en todo paciente que tenga clínica, es decir, que tenga convulsiones, focalidad neurológica, entre otras cosas, en todos los con células pequeñas y actualmente se está también recomendando en los adenocarcinomas, que era algo un poco más nuevo, antes se recomendaba precisamente en las células pequeñas, ahora en los adenocarcinomas se está recomendando más ampliamente. Resonancia de cerebro y de tórax. La de tórax nos va a servir en el tumor de Pancoast porque permite evaluar mejor el plexo braquial. También puede ver el canal medular y permite ver si es que hay lesión de vasos. Generalmente se puede alterar también la subclavia. Y en el seno vena cava superior que puede ver mucho mejor la vena cava. También la resonancia de tórax nos permite ver un poco más las adenopatías, pero no es tanto más. La resonancia de cerebro puede ser una opción al TAC de cerebro cuando el TAC de cerebro no fue concluyente. No lo ocupamos tanto en general, generalmente siempre ocupamos TAC de cerebro más que nada. La gammagrafía ósea tiene como principal indicación el paciente que tiene dolor óseo o tiene alteración bioquímica, no se le toma a todos. Y el PET, la verdad es que es bastante bueno, puede ver muchas cosas. Es solamente, podemos decir que es malo viendo cerebro, así que en cerebro siempre hace mejor tomarle un TAC o una resonancia. Y lo importante que tiene es que permite ver las adenopatías mediastínicas con bastante facilidad y eso nos podría evitar una toracotomía exploradora, que a veces uno hace una mediastinoscopía para poder ver las adenopatías mediastínicas cuando no las puede ver bien en el TAC. Una opción a eso sería hacer un PET y así no gastaríamos o sea, no nos expondríamos al riesgo de la cirugía. Biopsias, tenemos la bronquial, la transbronquial, la transtorácica y la por cirugía abierta. La biopsia bronquial va a ser finalmente la que tiene menos riesgo, se va a ocupar cuando tenemos alguna lesión central y tiene mal rendimiento si las lesiones son menores a 3 centímetros. La transbronquial se va a ocupar finalmente para poder acceder a una lesión periférica, aunque a veces cuando está muy lejos no podemos acceder a ella y tenemos que ir a una transtorácica. Si ninguna de estas sirve, podríamos hacer una quirúrgica finalmente por videotoracoscopía. ¿Cómo estratificamos el paciente con cáncer pulmonar? La verdad es que esto ha cambiado harto. Esta es la clasificación TNM del año 2017, si no me equivoco, es la octava. Cosa importante, la clasificación para
el cáncer de células pequeñas es diferente al de células no pequeñas. Esta es la clasificación para el cáncer de células no pequeñas. Lo que hay que saber de esto no es tanto. Es muy larga, es muy complicada, no se la van a aprender de memoria probablemente. Hay que saber que existe y hay que saber que a partir de esta se clasifica el de células no pequeñas. Algunas pequeñas cosas. Tenemos que conocer quiénes son T4. ¿Por qué hay que conocer quiénes son T4? Porque eso nos va a cambiar un poco la conducta. Todo aquello que tenga más de 7 centímetros de tamaño va a ser un T4. Entonces hay que saber eso. Además, luego de eso, yo, aparte del tamaño, voy a ver si tiene invasión local. Los que son con invasión con un signo de Pancoast son T3. Los que son T4 van a ser los que invaden tráquea, los que invaden corazón, los que invaden grandes vasos y por lo tanto todo síndrome vena cava superior va a ser un T4. Los que invaden el laringio recurrente, por lo tanto bofitonal, T4. Los que invaden esófago, por lo tanto también T4. Los que invaden diafragma también son 4. Cuerpos vertebrales también. Si invaden alguno de esos, vamos a decir T4 directamente. Mediastino también directamente T4. ¿Y qué más son T4? Los que están a nivel de la carina. Si encontramos uno que está a nivel de la carina, también se convierte inmediatamente en T4. Luego de ver las invasiones, podríamos buscar, bueno, el de la carina es la extensión más que la invasión. Buscamos si es que está muy separado. Si encontramos que hay más de una lesión, pero están en diferentes lóbulos, eso también es T4. Entonces, tenemos una lesión, por ejemplo, de 4 centímetros, ya, por tamaño no es T4, que, no, que tiene invasión en la pleura. Ya, tiene invasión en la pleura solamente, entonces por invasión no es T4. Que está periférico, así que no llega a la carina, por lo tanto por extensión tampoco es T4. Pero aparte de eso, hay otra lesión que está una en el lóbulo, por ejemplo, el lóbulo inferior y otra en el lóbulo superior. Tiene diferentes lóbulos, se convierte inmediatamente en T4. Otro caso, paciente que tenga una lesión más de 7 centímetros, inmediatamente T4. Paciente con signo de vena cava superior, que es por un carcinoma epidermoide, por ejemplo, inmediatamente T4. ¿Por qué le digo epidermoide y no dije un células pequeñas? Porque recuerden que el células pequeñas se clasifica de otra forma, así que eso entraría en otra clasificación. Además, sería conveniente saber quiénes son T3. Sin embargo, no tiene tanta prioridad como saber quiénes son T4, pero también sería conveniente saber quiénes son T3. Son T3 aquellos que tengan más de 5 centímetros. Son T3 aquellos que tengan un tumor de Pancoast. Son T3 aquellos que tienen invasión a nivel de la pared torácica, aquellos que tienen invasión a nivel de la pleura mediastínica, a nivel del nervio esplénico o del pericardio. Si tienen una invasión a nivel de la pleura parietal, pleura visceral, esos son T2, así que eso lo sacamos. Y los que afectan los bronquios, antiguamente se decía que si eran de un bronquio muy cercano a la carina, eran T3, eso ya se sacó. Afecta al bronquio es T2, así que eso no nos van a importar tanto. Luego vamos a ver los nódulos, perdón, las adenopatías. Y acá lo importante es saber quiénes son N2 para adelante. N1 van a ser aquellos que tienen un compromiso ipsilateral al cáncer. N2 son aquellos que tienen un compromiso que es mediastínico o carinal. También hablamos de mediastínico que sea ipsilateral. Y M3 cuando son contralateral. Entonces tenemos un paciente con una lesión en un lado del pulmón y tiene adenopatías en el lado contralateral y inmediatamente esto es N3. Esto es importante porque esos N3 también van a cambiar, vamos a cambiar el tratamiento de ellos y van a ir a terapia ya no curativa. Entonces lo que nos importa, por qué le estoy haciendo esta división, es porque vamos a diferenciar directamente
cuáles van a ser curativos y cuáles no van a ser curativos solamente viendo algunos elementos. No hay que saberse toda la clasificación, solamente algunos elementos. Entonces hay que saber quiénes son T4, hay que saber quiénes son N3 y hay que relativamente saber quiénes son N2, pero lo importante es saber quiénes son N3 principalmente. Y hacemos este algoritmo en donde tenemos acá la clasificación de TNM. Tenemos arriba los T, al lado de los N y el M, si alguien es M, inmediatamente se convierte en 4, así que sale de esta categoría. Ya, no importa mucho esto, no se lo aprenden de memoria, vamos a ir directamente a el 3. Los 3B, 3C y 4, esos son no quirúrgicos. Por lo tanto, eso van a ir a quimioterapia, probablemente no curativa. ¿Cómo vamos a identificarlo? Todo paciente N3 va a ser 3B o 3C, por lo tanto no se va a beneficiar de ninguna terapia de tipo curativa. Antiguamente, solamente los T4 que tenían T4 más N2 eran 3B, lo cual hacía que sea fácil porque había que saber solamente T4. Lamentablemente para nosotros, ahora los T3 también son 3B si se asocian a N2. Y es por eso que eso nos complica un poco las cosas, porque hay que saber, aparte de T4, quiénes son T3. Entonces sabemos que estos son 5 centímetros, acá son 7 centímetros. Si afecta la carina, es T4. Y si infiltra algunas estructuras, como lo que serían los grandes vasos, si afecta el esófago, el laringio recurrente, si afecta el mediastino, si afecta el corazón, entre otros. Esos son como los principales. Y el diafragma. Y también si es que está en más de un lóbulo. Mayor a un lóbulo. Eso sería T4. T3, 5 centímetros. Acá tenemos afección de la pleura mediastínica, tenemos del pericardio, tenemos afección, tenemos el Pancoast, tenemos que hay más de una lesión, pero en el mismo lóbulo, más de un nódulo en un lóbulo, también sería T3. Finalmente, si tiene T3 o T4, y a esto le sumamos que tiene N2, que N2 es carina, esto es el linfonodo, o si es que tiene una linfonodo que es mediastínico, pero ipsilateral, podríamos hablar de que ese es un paciente que también es clasificación 3B, y por lo tanto también va a ser este va a salir también del esquema quirúrgico. El cáncer de células pequeñas es mucho más fácil de estadificar. Generalmente esto lo encontramos en estadio diseminado. Tenemos la forma diseminada y la forma limitada. También al diseminado lo vamos a encontrar como extensa. La forma limitada va a ser aquel que se confine solamente a un hemitórax. Va a tener una lesión y esa lesión puede tener adenopatías, pero que tienen que ser siempre de forma ipsilateral. Por otro lado, la forma extensa va a ser cuando ya salga de ese hemitórax, adenopatía al otro lado, o si tiene metástasis también ya es forma diseminada. En general, cuando nos encontramos con un tumor de células pequeñas, un cáncer pulmonar de células pequeñas, la mayoría de las veces la vamos a encontrar en forma diseminada. Solamente en un 30% de los casos, y esto en algunas series dicen que es 15% de los casos, encontramos una forma limitada, e incluso puede ser menos. Es por eso que este tumor tiene un pronóstico mucho más mal. En cuanto a lo que sería el tratamiento, tenemos la cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia molecular e inmunoterapia. La cirugía, hay que valorar si se puede sacar el tumor versus si el paciente se puede operar.
Si se puede operar, lo vamos a ver según si el paciente funcionalmente tiene una un buen estado basal, vale decir, si es un paciente que tiene movilidad, que cognitivamente está bien, que no tiene muchas enfermedades de base, podríamos decir que ese paciente puede ser operable. Que no haya tenido cardiopatía coronaria reciente, o si tiene que la tenga resuelta. Y lo otro es que su capacidad pulmonar tenga un BEF1 mayor a 80 o 2 litros. Una cosa importante, cuando yo hago una cirugía en el pulmón, yo saco por lo menos un lóbulo. No existen las tumorectomías, son siempre de un lóbulo o más. Y es por eso que cuando yo hago la cirugía tengo que ver que el paciente tenga un buen BEF1, porque yo como le voy a sacar un pedazo muy grande de pulmón, ese paciente va a tener una reducción significativa de su capacidad funcional. Entonces tengo que ver que ese paciente luego de la cirugía pueda mantener una capacidad suficiente como para poder mantener una vida. Si yo no tengo esto, lo que puedo hacer es calcular mediante una gamografía eh, cuánto me quedaría de capacidad visual funcional después de hacer la cirugía. O sea, saco el lóbulo que yo planteo y veo cuánto es el resto que tiene y a partir de un cálculo matemático tengo eso. Eh, Esto no hace ustedes la segunda parte, pero sí pueden hacer la primera. Por ejemplo, si tengo un paciente que ustedes ven que es quirúrgico, pero tiene un BEF1 reducido, por ejemplo, tiene un BEF1 de 50 o de 40, un paciente hepático, crónico, BEF1 de 50, tuvo un infarto reciente, tiene una cardiopatía coronaria que no la pudieron resolver, está semi-postrado, ese paciente probablemente aunque tenga una clasificación baja, va a ir a terapia paliativa. Entonces probablemente se va a beneficiar más de interconsulta de cuidados paliativos, de iniciar manejo con morfina, entre otras cosas, para aliviarle finalmente el disconfort. Porque la cirugía finalmente no se la va a poder hacer a este paciente. Entonces, probablemente todo el resto de estudios, decirle a la familia, no, hágale un PET scan para poder hacer la tipificación, probablemente hacer gasto de dinero que no va a ser tan fructífero. La radioterapia es bastante útil. En los estadios curables nos permite finalmente ser una alternativa a la cirugía cuando no se pueden operar, eh, que da bastantes facilidades y también permite ser un manejo coadyuvante con algunas cirugías, aunque eso es lo menos. Y lo otro que puede servir es cuando tenemos alguna complicación compresiva, por ejemplo un signo de vena cava superior o un tumor de Pancoast o cualquier otro elemento que esté comprimiendo, para reducir rápidamente el tamaño de la lesión. Lo que más se ocupa es por esto último y se ocupa un poco para los pacientes no operables, sin embargo, también depende del paciente, porque si un paciente está muy deteriorado tampoco va a ser candidato a radioterapia. En cuanto a la quimioterapia puede ser como coadyuvante o no adyuvante, o sea, después de la cirugía o antes de la cirugía. Eh, Cuando tenemos un paciente que está en estadio avanzado, también va a ser nuestra principal terapia. Ahí ya no se puede operar el paciente, así que va a ser solamente la quimioterapia lo que vamos a ocupar, generalmente paliativo. Y casi siempre ocupamos cisplatino, ya que se ha visto que las terapias con cisplatino tienen mejor sobrevida que las otras. La terapia molecular es algo bastante nuevo. Se ha visto que si un paciente posee algunas mutaciones, yo puedo ocupar una terapia molecular como monoterapia y esos pacientes mejoran significativamente. Entonces probablemente la terapia molecular va a ser lo que está reemplazando la quimioterapia en muchos pacientes. Pero por eso hay que ver que el paciente tenga un lugar donde la terapia pueda actuar y por eso hay que buscar las mutaciones. Y la inmunoterapia también es bastante útil, se ocupa en pacientes que tienen algunos marcadores. PDL1 es un marcador que habla sobre receptores de muerte celular. Y si el paciente tiene estos receptores, yo podría ocupar finalmente alguna inmunoterapia contra los receptores. Eh, si por otro lado el paciente no los tiene, igual hay otras opciones, pero ahí tengo menor efectividad. Entonces lo que yo hago es clasificar por TNM a los pacientes y veo que según el TNM tengo por ejemplo que los pacientes que están en estadio 1, esos pacientes pueden ser puramente quirúrgicos. Se operan y quedaría más o menos listo este paciente.
Por otro lado, un estadio 1B, ese paciente sería quirúrgico y también a lo mejor pudiese ofrecerle alguna quimioterapia. Eso está como en duda. En cambio, del 2B en adelante hasta el 2, o sea, el 2A hasta el 2B, estos pacientes todos se van a beneficiar de darle tanto quimioterapia como la cirugía. En general se les da una quimioterapia que disminuye un poco la recidiva, entre otras cosas, así que suele ser bastante útil. Y luego tenemos a los pacientes que están en el estadio 3A. Y los estadios 3A hay dos pacientes. Los 3A que tienen N2 y los 3A que no tienen N2. Los 3A que no tienen N2 se les hace una cirugía con quimioterapia. Los 3A que tienen N2 se le hace primero una quimioterapia, se ve si el N2 baja y si es que baja se le hace la cirugía. Si es que no, se convierten en un paciente como un 3B, por así decirlo. Pasan al otro grupo que solamente es sujeto a quimioterapia. Y los pacientes que están en 3B, 3C o 4, esos son solamente para quimioterapia o terapias moleculares, entre otros. Acá tenemos un poco de sobrevida. Los pacientes que están en estadio 1 sobreviven más del 60% de los 5 años. Estadio 2, 40-50. Y en estadio 3 para abajo empezamos a bajar 25. Y en estadio 3B, día 20. Y estadio 4, 4%. En el caso de que el paciente tenga un cáncer de células no pequeñas, es de células no pequeñas, el cáncer de células no pequeñas, lo dividimos como forma limitada o forma diseminada. La forma limitada se pudiese beneficiar de cirugía solamente si la lesión tiene menos de 3 centímetros y no tiene adenopatías. Si es que por un lado no cumple esos criterios, pero igual está confinado a un puro hemitórax, podríamos hacerle quimioterapia. Todo cáncer de células pequeñas se beneficia de quimioterapia. Es la principal terapia que podemos ocupar con ellos. Y acá también podemos ocupar una terapia a nivel del tórax, que está afectado. Todo cáncer de células pequeñas también se va a beneficiar de irradiación a nivel encefálica para evitar la diseminación a nivel del cerebro, como medida profiláctica después de la terapia inicial. Generalmente se hace cuando tiene respuesta a la terapia inicial. La forma diseminada va a ser una quimioterapia sistémica paliativa y también se hace esta radioterapia a nivel del cerebro si es que el paciente tiene alguna mejoría para finalmente evitar las metástasis cerebrales. La sobrevida es mala. El paciente con forma limitada, la sobrevida es más o menos de 2 años y la forma diseminada es de menos de 1 año. Acá tenemos un pequeño algoritmo de todas las posibles terapias. Tenemos acá el cáncer pulmonar, células pequeñas, si es limitado, menos de 3 centímetros sin anopatías, este puede ir a cirugía. Después de la cirugía, entonces podemos hacerle quimio radioterapia. Y después radioterapia, esto es en el tórax. Radioterapia en el tórax. Y luego radioterapia holocraniana profiláctica. Si es que tiene anopatías, entonces no va con cirugía, va con solamente el resto de cosas. Si está diseminado, quimioterapia. Luego la quimioterapia, radioterapia a nivel de la parte cerebral. Células no pequeñas, estadio 1, cirugía. Estadio 2, cirugía más quimioterapia. Estadio 3A, depende. ¿Tiene N2 o no tiene N2? Si es que no tiene N2, quimioterapia neoadyuvante más cirugía. Perdón, acá me equivoqué. O sea, en verdad, es que pasa que acá esta quimioterapia puede ser neoadyuvante o puede ser coadyuvante. Se dice que no debe retrasar la cirugía, entonces se tiene que operar y además se da quimioterapia. Se puede dar antes o se puede dar después. El N2 se hace quimioterapia neoadyuvante, o sea, antes, se ve si es que mejora y si es que mejora, se opera. Si es que no mejora, se va a manejar como un paciente del siguiente grupo. 3B o 4, estos son los que van a ir a quimioterapias paliativas o terapias moleculares.
si es que tiene mutaciones del gen de crecimiento epiddermoide o del gen anaplásico del linfoma quinasa, se va a ocupar terapia molecular. Si es que no lo tiene, se ve el PDL1. Si es que PDL1 está más de 50, podemos ocupar bevacizumab como terapia primera línea. Y si es que está menos de 50, aquí vamos a ir a quimioterapia convencional, que generalmente tiene cisplatino dentro de la terapia. Y también acá podríamos tener otras inmunoterapias, pero ya no son de primera línea. Acá puse solamente las terapias de primera línea. Eh, Antiguamente se hacía, todos iban a quimioterapia, no estaban esas otras terapias moleculares ni inmunoterapias que han mejorado muchísimo la sobrevida, así que actualmente están como primera línea antes que la quimioterapia solamente si no podemos hacer ninguna otra cosa. Bueno, con eso terminamos todo lo que es neoplasia pulmonar. Eh, si se dan cuenta lo que es terapias, solamente les mencioné cuáles son las terapias que van para cada uno, no cómo se hacen ni nada, la verdad es que no nos importa eso. Y lo que más nos importa saber es cuáles van a ir a cuidados a terapias paliativas y cuáles van a ir a cirugías curativas. Eso es lo más importante que tienen que poder diferenciar. Eh, Eso va a ser importante si alguno trabaja en una urgencia, por ejemplo. Si algunos trabajan en una urgencia, va a pasar que a veces algún paciente va a llegar a la urgencia por alguna enfermedad potencialmente curable, una neumonía, por ejemplo, y de repente le hacen un escáner y ven una neoplasia pulmonar. Y esa neoplasia pulmonar, de repente ven que cuando va a venir alguien a evaluarle el paciente, va a decir, ah, no, tiene neoplasia pulmonar, esto no tiene pronóstico, por lo tanto, ese paciente no se va a beneficiar de UCI ni ninguna otra terapia. Y ahí nosotros tenemos que plantear que depende, porque finalmente si una neoplasia pulmonar que está en estadio, por ejemplo, 1, una neoplasia pulmonar de estadio 1 es totalmente curable. Entonces finalmente ese paciente tiene beneficio de ir a una UCI y hacer un manejo para esa neumonía, etcétera. En cambio, si tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, la misma lesión pulmonar y ven que tiene una neuropatía al lado contralateral, eso ya es estadio 3B. Estadio 3B es no curable, así que finalmente ese paciente probablemente no se va a beneficiar de una UCI. Por otro lado, por ejemplo, un paciente puede tener una lesión que tiene un compromiso a nivel de la vena cava. Probablemente son las pequeñas, mal pronóstico, y si no son las pequeñas, es compromiso de grande paso, estadio 4, es quimioterapia paliativa de todas formas. Así que tampoco ese paciente se va a beneficiar. Entonces, esas cosas son las que quiero que sepan, porque la otra estadificación la puede hacer el broncopulmonar sin ningún problema, pero la estadificación de si va a ir a paliativo o no paliativo, que tienen que hacer la urgencia, no van a tener nadie que los ayude en ese momento. Ustedes van a tener que hacer eso y ustedes van a tener que definir si el paciente se va a salvar o no va a salvar de alguna terapia. Entonces por eso cobra mucha importancia. Y lo otro que quiero que manejemos bien es el diagnóstico, cuándo pedir los exámenes, cuándo hacerle el TAC de cerebro, cuándo hacerle la gamografía ósea, cuándo hacerle TAC de abdomen. Ojo, spoiler, siempre le hacen el TAC de abdomen para poder buscar las subrenales. Y lo último es el estudio del nódulo pulmonar, porque eso también tenemos que valorarlo nosotros. Cuando alguien no sabe iniciar el TAC, a veces vemos pacientes que tienen un TAC cada 6 meses por 10 años, por ejemplo, y la verdad es que ya no tiene ningún sentido, solamente radiación y a lo mejor un cáncer gratis por ahí. Por lo tanto, esas cosas son importantes que se lleven para la casa.